empezando otro día. Hoy es el día 20. Me quedan 10 días más. Muy cansado. Lo de ayer fue mucho. 1059 kilómetros. Puro asfalto. Yo creo que hice 40 kilómetros de tierra nada más. Así que muy cansado. Y hoy me toca un día no igual, pero parecido. Tengo que hacer como 700 por lo menos. Pero bueno, ya suena mucho menos. Así que voy a empezar a cargar la moto. Rico el desayuno, no me lo esperaba. Por fin entrando en paisajes más entretenidos. Ya dejé la interestatal, empiezo a conectar con rutas un poco más tranquilas. Odio las interestatales. Una paradita carretera, una dona. Gatorade, sobre todo para descansar el culo, no me da más. Acabo de pasar por Moab, un lugar que quiero conocer más, pero no me quedé, estuve dudándola mucho. Es uno de los lugares que quiero conocer, pero quiero conocer con la bici, no con la moto. Voy a manejar 2 horas más hasta Monument Valley, que es donde me quiero quedar a acampar hoy, que es algo muy parecido a Moab. Moab tiene más cañones, esto es un poquito distinto, pero parecido, pero con mucha menos gente. La verdad que una de las cosas que me asustó no me asustó, pero decidí no quedarme acá, es que realmente está lleno de gente. Y lo que iba a hacer 2 horas de viaje, ahora va a ser miren. Increíble, este lugar está impresionante. No pienso ir hasta ahí arriba, tengo botas, toda la ropa de la moto, un poquito aunque sea.
Intenté subirlo, pero parece firme y es todo arena. Te quedás patinando ahí apenas empezás. Así que sí se puede, pero nada, no lo vamos a intentar, no tiene sentido. Llegué como a las 6 de la tarde a Monument Valley. Encontré para hacer camping adentro, así que me quedé aquí, que era el plan original. Súper contento de haber llegado porque estuve a punto de quedarme en Moab, pero la verdad es que mi objetivo era venir a ver esto, así que muy contento de llegar hasta acá. Mañana planeo recorrerlo, hoy no recorrí nada, caminé simplemente por acá, tomé unas fotos y ya acampé. El camping está muy bueno, el problema es que está muy saturado porque el camping tiene esta vista que acaban de ver, pero hay un montón de casas de campaña una al lado de la otra. De cualquier manera está bastante tranquilo todo. Hey, what's up? Miren, todas estas tiendas y ahí está la mía, la más pequeña de todas, pero con una vista respetable. Espero levantarme temprano mañana, juntar todo y recorrer el parque para que lo puedan ver junto conmigo. Está casi completamente de noche. Se acabó el día. Me voy a la camita barra carpita barra tiendita. No doy más. Tengo arena. Bueno, y eso que me bañé, pero caminar por acá llenas de arena por todos lados. Última vista del paisaje.